unidad de aprendizaje número 2, filosofía de la contabilidad. Como marco introductorio tenemos a la presentación y contextualización, las competencias, capacidades, actitudes, las ideas fundamentales que consisten en los temas respecto de la concepción de un mundo científico actual, la contabilidad como ciencia, la definición del campo contable, su rol, su misión y el sustento científico de la teoría contable. Como tema número 1, trataremos la concepción de un mundo científico vigente, moderno. Respecto de este tema, debemos señalar que en los últimos 50 años se ha experimentado una transformación en todos los aspectos del conocimiento, como una aceleración y un cambio con características vigentes del mundo científico, en donde el conocimiento es permisible a la dificultad, a la obsolescencia, cada vez en periodos y en lapsos más pequeños. Esto se debe a los adelantos científicos y tecnológicos. El origen de las características del mundo moderno está en los nuevos enfoques filosóficos de los actuales pensadores. Es decir, que su connotación está centrada en las nuevas ideas que se han establecido respecto de los últimos tiempos. En este caso, la ciencia deja de ser un sistema de conocimientos insolutos, cuya validez antes radicaba en sus mismos principios básicos, que sopesaban y que sostenían a la ciencia clásica. El epistemólogo moderno Jean Piaget, sí, efectivamente, tiene razón, como usted dice, francés, es el que la define en estos términos. Refiere a que es una institución social conformada por conductas cognoscitivas y un conjunto de signos y símbolos que sistematizan los contenidos de esas conductas en un sistema de conocimientos que tienen validez provisional. Esto significa que es un ente eminentemente social, colectado por un grupo humano, conformado por conductas de inteligencia, de capacidad, de habilidades, y coadyuvado a un conjunto de signos o símbolos que nos presentan un contenido en un sistema de conocimientos que tienen su vigencia. Este concepto ha permitido a la ciencia posicionarse en un estado preponderante, proyectista, con las posibilidades para abrirse dimensiones que antes no lo había considerado y avanzar a ellas, y sobre todo que exista ese progreso. La contabilidad es una de las ciencias más antiguas de las ciencias económicas, que no se ha desarrollado como las demás ciencias. Como punto número 1 vamos a tratar las etapas y la evolución del pensamiento humano. El pensamiento místico explica el mundo y la vida a través de las revelaciones, las leyendas, la magia, la verdad que se obtiene por, reitero, la revelación. En lo concerniente al pensamiento filosófico, utiliza a la razón para explicarse el universo y la propia existencia, inducido o motivado por la contemplación que la situación actual
o la realidad le entrega o proporciona. Pues la verdad se obtiene bajo este pensamiento por la razón. Con respecto al pensamiento lógico, es en el que la verdad se obtiene a través de inferencias, es decir, un conjunto de premisas, hipótesis, para llegar a una conclusión, pero utilizando el método deductivo, por cuanto nos llama a la reflexión, es decir, también se le denomina que es reflexivo. Pensamiento científico. Aplica la razón y la reflexión al conocimiento de la realidad. Para conocerla, para interpretarla, transformarla, descubrirla, explicarla. La verdad se obtiene por la formalización de la experimentación racional de los hechos. Ello significa de que utiliza de modo muy racional un análisis de la realidad o de los hechos y la formaliza para obtener una verdad. Dicho sea de paso, utilizando a la crítica como una base fundamental para obtener esa verdad. Filosofía de la contabilidad. En este punto número 2 vamos a tratar los pensamientos que ya le habíamos esbozado anteriormente, pero bajo la óptica de la filosofía. En relación al pensamiento filosófico, como dijimos a priori, está considerado por el uso de la razón para detallar, explicar, mencionar e indicar al mundo y a la vida que está motivado por el éxtasis de la realidad. La verdad se obtiene por la razón, por la reflexión, por la formalización de la experimentación de los hechos. En el pensamiento lógico es el que estudia los principios, las leyes, las normas, las bases fundamentales que permiten una explicación del mundo y la vida, tomando en consideración a la lógica, que estudia los principios fundamentales relacionados a la lógica. En relación al pensamiento científico, consiste en aplicar ambos, es decir, la razón y los principios lógicos. En lo anterior se independizaba, pero en este pensamiento científico se coadyuvan los anteriores y dan como soporte a un pensamiento relacionado a la realidad para conocerla, para descubrirla, para manifestarla, explicarla, interpretarla, deducirla, cambiarla, transformarla en algo mucho más provechoso, futurista, proyectista, tomando en consideración a la crítica constructiva. Epistemología de la contabilidad. La epistemología o filosofía de las ciencias es la rama de la filosofía que estudia las investigaciones y su producto. En suma, la epistemología se ha convertido en la actualidad como una actividad trascendente y fundamental de la filosofía, tanto para el aspecto de la conceptualidad como para el aspecto del profesionalismo. Es decir, con la epistemología se está tomando en consideración a las premisas, a las hipótesis,
a los indicadores. Se están tomando en cuenta a los factores fundamentales que inciden para determinar una verdad, a la racionalización del problema, a la problematización de la situación, buscando conclusiones, buscando recomendaciones, buscando progresos. Es por ello que la epistemología ahora es base fundamental para un desarrollo mucho mejor, en virtud de que la contabilidad tenga una concepción mucho más amplia y futurista. La profesionalización de la epistemología, por primera vez, reunió un grupo de epistemólogos, algunos de ellos con el ímpetu de cambiar ciertas ideas, e incluso elaboraron en forma conjunta una nueva epistemología. Por cuanto la incidencia de la nueva epistemología es brindar un aporte sustantivo, fundamental, esencial, para que el progreso se dé en virtud de las situaciones fortuitas que se suscitan a cada instante de nuestras vidas. La reflexión filosófica individual y aislada, por lo tanto, incontrolada, era ahora completamente por el trabajo en equipo. Es decir, se tomó en consideración el trabajo en grupo, la lluvia de ideas, el tomar en cuenta de que el equipo está constituido por líderes de un mismo nivel, a imagen y semejanza de que anteriormente se habían puesto en las ciencias. Paradigma, modo de producción del conocimiento imaginario social. ¿Qué son los paradigmas? Sí, efectivamente, producción del conocimiento. Haremos referencia acerca de lo que es la concepción del paradigma. Pero debemos tomar como base fundamental al autor Kuhn, para luego trasladarnos en forma interior a su teoría y determinar la concepción del paradigma. Hay un proceso que se abarca, por el que pasa cada uno de los paradigmas, hasta llegar a la transformación de uno nuevo. Posteriormente, se comentarán los diferentes modos de producción del conocimiento. Después, una pequeña diferenciación entre ambos, haciendo hincapié en las características fundamentales de un nuevo modo de producción del conocimiento. Luego, se desarrollará el concepto imaginario social. ¿Quiénes son las personas encargadas o responsables? Las funciones que están enmarcadas o detalladas o delineadas dentro de la sociedad. ¿Cuál es su consecuencia? ¿Cómo les afecta? Sus características esenciales, para finalmente concluir en una síntesis de conceptos superables, sustentables, desarrollados, racionalizándolos entre sí. El profesional de la información y su papel en la sociedad del conocimiento. Se abordan a modo general las implicancias o las implicaciones que presenta la incidencia de las nuevas tecnologías de la información en el ejercicio práctico actual de los profesionales, que se encuentran incluidas en el manejo, en el control, en el acceso del conocimiento, presentado a la tecnología como una herramienta adecuada para la optimización de las tradicionales tareas del profesional en información. ¿Esto qué quiere decir? Significa que al profesional se le brinda la facilidad, la oportunidad de contar con herramientas adecuadas
de nivel superior, precisas, rápidas, óptimas, actuales, vigentes, de forma tal que pueda contar con la información valiosa para el desarrollo de su actividad. Con el advenimiento de los cambios actuales y vigentes que nosotros afrontamos, al constituirse o crearse una sociedad globalizada, es decir, desde que nació la globalización, que rompió todo tipo de fronteras, rompió todo tipo de límites. Ahora nos encontramos interconectados, enlazados informáticamente. También teniendo en cuenta las implicancias económicas y de desarrollo, han cambiado con cierta radicalidad. Ya en la actualidad se le reconoce un papel trascendente que asume la información. Actualmente la información se le toma en cuenta como una herramienta muy valiosa, muy importante, como un activo intangible, trascendente, por el cual, coadyuvado con otros, redundará en procesos, propuestas de valor, objetivos, indicadores, resultados, perseguir y coadyuvar a los otros elementos intangibles para crear los elementos tangibles, es decir, los resultados económicos de rentabilidad, por ejemplo, o dar valía a los productos o a los servicios que brinda una empresa. También el planteamiento de algunos autores de dominar en la actualidad como la era de la información y del conocimiento. Es por eso que ahora se toma como un pilar fundamental a la información. Y sobre todo, lo que podemos incidir en la habilidad para el manejo de esta. A continuación, el tema número 2, la contabilidad como ciencia.